En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los saludo en el nombre de la Santísima Trinidad, ese Dios uno y verdadero, ese Dios que se manifiesta en cada momento de nuestra vida. Pidámosle a esta hora del día que nos conceda la oportunidad de ver su rostro, de sentir su misericordia, de disfrutar el segundo de vida que nos regala, de disfrutar la comida, de disfrutar la amistad, de disfrutar incluso una llamada que nos haga un amigo, que nosotros le hagamos a esa persona, que nos ayude a disfrutar todo en la vida. Y solamente disfrutamos esto cuando tenemos en nuestro corazón paz, cuando tenemos en nuestro corazón amor y cuando vivimos el perdón. El perdón no pueden ser palabras triviales, el perdón tienen que ser hechos concretos en nuestra vida. Por eso el Señor nos sigue insistiendo en esta realidad, la realidad del perdón. Ayer precisamente el Señor nos colocaba en el Evangelio que nos presentaba la liturgia, la realidad de buscar siempre el perdón. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces nos dice hoy cuántas veces lo tengo que perdonar? Pero al mismo tiempo ayer nos decía el Evangelio, si tu hermano te ofende, llámalo a solas. Si no te obedece, llama a 2 o 3 miembros. Si aún sigue en su misma obstinación de pecado, llama a la comunidad. Pero siempre es buscando la posibilidad de salvar la vida, de salvar la libertad, de salvar la condición de hijos de Dios. De la misma manera, hoy el Señor nos habla a través del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versos del 21 al 35. Nos dice el Señor: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No tenía con qué pagar. Ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a sus pies y le suplicó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero, 30 denarios. Lo agarró por el cuello y le dijo: Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: Ten compaciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se estremecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y el Señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno, a vuestro hermano. Palabra del Señor.
Como les decía anterior, el Señor sigue insistiéndonos en la necesidad del perdón, en la necesidad de hacer que el amor dé frutos, en necesidad que la fe se haga manifiesta. Y la fe se manifiesta a través del perdón, a través del amor, a través de la paz. Se acerca Pedro a Jesús y le pregunta: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Pedro ya sabía cuál era la respuesta de Jesús. Pedro había pecado y el Señor lo había perdonado. Ya Pedro sabía la experiencia del perdón. Pedro también sabía la experiencia del pecado. Quien experimenta el perdón, quien experimenta el pecado en su vida y busca la reconciliación con Dios y no la encuentra, sabe lo que eso duele. Así como muchos de ustedes laicos, también nosotros, en esta situación de pandemia que muchas veces deseamos reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la reconciliación y no podemos. No tenemos la oportunidad, sabemos cuánto duele. Sé que a muchos les ha costado y les duele no poder comulgarse. Muchos han llorado por querer comulgar con el Señor sacramentalmente y no han podido. Cuando uno sabe lo que eso se siente, como uno sabe, sé que muchas personas cuando no pueden comulgar porque tienen cualquier limitación, y ven que otros se levantan a comulgar, sé que muchos agachan la cabeza y agachados con los ojos llorosos por la impotencia de no poder comulgar. Sé que eso duele. Pedro había experimentado lo mismo. Pedro había experimentado lo que es el pecado y lo que es el perdón. Sin embargo, hace una pregunta: ¿hasta cuántas veces los tengo que perdonar? Y él mismo da la respuesta: hasta 7 veces. Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y para ilustrar este mensaje nos coloca entonces la parábola de este hombre que debía precisamente una cantidad de talentos del rey. Y la cifra es totalmente desproporcional. Unos datos aquí para ilustrar un poco más esta parte, lo que en realidad significaba esta deuda perdonada y lo que significaba la deuda no perdonada. 10,000 talentos es una cifra desproporcionada que solo un rey puede poseer. Para dar una idea, un talento equivale a 6,000 jornales de trabajo. 10,000 talentos equivale a 60 millones de salarios diarios. Para pagar esta deuda uno debería trabajar 200,000 años sin comer. O también, si un talento equivale a 36 kilogramos, 10,000 talentos equivalen a 360 toneladas de metal precioso. Para transportarlo se requieren 360 furgones, una columna de unos 3 kilómetros. Esa era la deuda que debía el primer deudor al primer acreedor. Cuando el hombre va de rodillas y le pide porque no tiene, teme paciencia. Jesús sabe que eso es el rey sabe que es imposible. Ni por tiempo la vida no le va a alcanzar, ni por solvencia económica. No tiene. Teme paciencia, esa paciencia allí no va a alcanzar. El amor solamente puede superar la paciencia. Y por eso le pide y él le perdona la deuda. ¿Quién va a pagar la deuda después? El mismo rey. Con su vida la paga. Porque tampoco permite que lo vendan. Tampoco permite que vendan a su mujer, ni a sus hijos, ni a todo. No. No paga con la vida. Lo deja ir en libertad.
Le devuelve la dignidad de hijo, no quiere que sea esclavo de una deuda. Nosotros no somos esclavos de la deuda del pecado. Nosotros somos libres en el amor de Jesucristo. Sin embargo, este perdonado pasó después a ser creedor de un compañero que solamente le debía 300 denarios. Es decir, el 20% de un solo talento, de los 10.000 talentos que él estaba debiendo. Solo el 20% de un solo talento. No era nada. Nosotros también a veces somos incapaces de no perdonar migajitas de ofensas. Y buscamos de Dios el perdón. Buscamos de Dios que nos perdone todo, pero a veces somos incapaces de perdonar migajas de ofensas que los demás nos hacen. Migajas de ofensas como una miradita, como una falta de saludo, como una falta de cortesía. Nos cuesta perdonar. Que es la misma actitud que tuvieron los compañeros que se ofendieron, que se sintieron mal. Cuando este compañero acreedor maltrató, ultrajó, estrangulaba a su compañero y hasta lo metió a la cárcel, ellos se sorprendieron. Claro, nos sorprende a nosotros cuando vemos las injusticias de los demás. Y es fácil salir corriendo, a avisar, a informar porque nos sorprende, nos sentimos mal. Pero muchas veces también cuando actuamos como este compañero insensato, como le dice el rey, ahí no decimos nada, nos quedamos callados, incluso nos aplaudimos y pensamos que estamos haciéndole justicia. Señor Jesús, ayúdanos en este día al encuentro con tu palabra, a perdonar nosotros mismos, a perdonarnos, a buscar cada día que el amor se haga visible a través del perdón. El perdón no son palabras, no es una palabra, es una realidad, es una necesidad. Al mismo tiempo el Señor nos invita a hacer vida a su palabra, pero también nos invita a cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón. No seas esclavo de las cosas, no seas esclavo del odio, no seas esclavo del resentimiento. Sea una persona libre en el amor, en el perdón. El perdón es el fruto de la fe. El amor es fruto de la fe. La paz es fruto de la fe. Encontramos personas que han pasado toda una vida cargando sobre sus hombros morrales pesados de odio, cargados de resentimiento, se han hecho esclavos del resentimiento, de migajas de resentimiento, de pecado. Sufren y viven amargados. Viven torturando, viven estrangulando, incluso condenando. El que experimenta el perdón busca siempre la paz, busca siempre el diálogo y aleja siempre el resentimiento. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de sentirnos perdonados por Él. Y cada vez que reces el Santo Rosario, cada vez que ores con el Padre Nuestro, recuerda que Dios te invita a perdonar y a no ser esclavo de tus propios rencores, de tus propias desilusiones, de tus propios fracasos. Que Dios te ilumine, que te ayude a encontrar el camino de la paz, que solamente es Él, el camino de la verdad, el camino del perdón. Y en este tiempo de pandemia, el Señor nos invita a ser diferente. Todo esto nos ha llevado a nosotros a pensar diferente, ser más solidarios con mi vida, con la vida tuya, ser más solidarios contigo, ser más solidarios con los demás. Siempre nosotros de esa dinámica, me cuido para cuidarte. Si no me cuido, no te puedo cuidar. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de día para ti, que Dios te acompañe siempre.